Buenas estudiantes, en esta ocasión vamos a observar operaciones con respecto a los números racionales, teniendo en cuenta la investigación que nosotros resolvimos de qué eran fracciones impropias, propias, fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Primero que nada vamos a ver el primer tipo de operación con los números racionales, que es la suma. Tenemos que tener claro que para sumar tenemos que agarrarnos de diferentes tipos de reglas y aplicándolas. Vamos a ver el primer ejemplo. En este caso, los ejemplos que vamos a observar solamente nos vamos a concentrar en suma y resta de fracciones. Por ejemplo, si yo tengo un medio más 3 medios, este tipo de suma de fracciones es muy sencillo, por el simple hecho de que el numerador con respecto a los denominadores ambos son iguales. En este caso no me interesa si son fracciones propias e impropias. Aquí lo que tengo que observar son los denominadores. En este caso, cuando los denominadores son iguales, se conoce como fracciones homogéneas. Fracciones homogéneas. Cuando son de este tipo es muy sencillo resolverlo. ¿Por qué? Porque como ambas fracciones tienen igual denominador, aquí solamente la fracción resultante yo le voy a colocar el denominador que tiene ambas fracciones y va a ser solamente 2. Y aplico la operación de suma a los numeradores, o sea, 1 más 3. Es muy sencillo. 1 más 3, ¿cuánto es? 4, ¿verdad? 1 más 3, 4, y aplico el mismo denominador. Cuando yo llego a este paso que tengo aquí en este paso yo tengo que observar si puedo simplificar. ¿Qué es simplificar? Tengo que buscar un número que me divida tanto el numerador como el denominador que sean igual. En este caso el número que me divide a ambos es el 2. ¿Por qué? Porque si yo divido el de arriba entre 2, eso me va a dar a 2. Y si yo divido el de abajo entre 2, eso me va a dar a 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a poner con lo que yo dividí acá abajo. Tanto el numerador como el denominador me lo dividí entre 2. Entonces me va a quedar 2 y 1. 2 sobre 1. Y 2 sobre 1 va a ser 2. Es muy sencillo. Entonces, cuando llego a este paso, yo tengo que observar si puedo simplificar. Si observamos, la suma de estas dos fracciones fue sencilla porque ambos denominadores son iguales. Estos son tipos de fracciones homogéneas. Pero ¿qué pasa si en este caso yo tengo esto? Lo mismo sería si yo hago una resta, 1 medio menos 3 entre 2. Se aplica lo mismo. Como los denominadores son iguales, el denominador va a ser 2. Y arriba, ahora en vez de sumar, resta 1 menos 3. ¿Sí? El denominador sería 2. Pero observen, aquí yo tengo que aplicar la regla que yo aprendí con respecto a los números enteros. ¿Sí? En este caso son signos diferentes. Es como que yo estuviera 1 más menos 3. Esto que tengo aquí es lo mismo que estuviese aquí, lo que tengo acá arriba en paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que estoy sumando uno positivo con uno negativo. Y cuando es uno positivo con uno negativo, ¿qué se hace? Se resta. 3 menos 1 va a dar a 2. ¿Y qué signo predomina? El del número mayor. En este caso es menos 2. Observen. Uno positivo con uno negativo. Por eso es que yo le puse el positivo aquí adelante para que vean que estamos sumando. Que esté la resta, estamos sumando. Uno positivo con uno negativo. ¿Qué pasa? Se resta automáticamente. 3 menos 1, 2 y predomina el del signo mayor. En este caso. ¿Y aquí qué hago? Simplifico. ¿Qué número me simplifica entre ambos? Es 2. Nuevamente es 2.
entre 2. Estoy simplificando tanto arriba como abajo. 2 entre 2 a 1. 2 entre 2 a 1. Quiere decir que me va a quedar 1 sobre 1. Y 1 sobre 1 es 1. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean que cuando son fracciones homogéneas, no importa si sumo o resto, los denominadores van a ser siempre igual, solamente se aplica en el numerador la operación que me está indicando la suma de ambas fracciones. ¿Sí? Entonces, eso es con respecto a fracciones homogéneas. Vamos a ver el otro tipo de sumas y restas con respecto a diferentes tipos de fracciones. La siguiente que vamos a ver es un medio más, por ejemplo, 3 cuartos. Aquí que estamos observando que los denominadores no son iguales. Cuando esto pasa, estamos hablando que son fracciones heterogéneas. Fracciones heterogéneas. O sea que son fracciones diferentes en el denominador. ¿Qué hacemos en este caso? Coloco mi raíz fraccionaria, pero los denominadores yo les tengo que buscar algo que se llama mínimo común múltiplo. Es muy sencillo, tomo ambos, 2 y 4, y los descompongo. Busco el mínimo común múltiplo. El número que me divide ambos sería el 2. 2 entre 2, 1. 4 entre 2, 2. ¿Sí? Nuevamente, el que me divide es 2. 1 entre 2, perdón, 2, aquí solamente bajo. 2 entre 2, 1. Entonces multiplico estos valores, quiere decir que es 4. Quiere decir que el mínimo común múltiplo de 2 y 4 es 4. ¿Sí? En este caso nos da 4. No quiere decir que va a ser el mayor de ellos dos, no. Siempre hay que buscar esto. Mínimo común múltiplo para ver cuál es con respecto a los denominadores. Entonces, el siguiente proceso, después de encontrar el mínimo común múltiplo, ese mínimo yo he encontrado, va a ser mi nuevo numerador a la fracción resultante. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a tomar ese mínimo común múltiplo, 4, y lo voy a dividir entre el primer denominador. En este caso es 2. Observe, 4 entre 2. ¿Cuánto me va a dar 4 entre 2? A 2. Ahora, el resultado de esta división lo voy a multiplicar por el numerador. Por 1. Observen, 4 entre 2 a 2. Y el resultado que me dio lo multiplico por el numerador de esa fracción, a 1. 2 por 1, 2. Entonces, este resultado que acabo de obtener aquí es el que voy a colocar acá. Luego sigue más. Y nuevamente hago el mismo proceso. 4 entre 4. 4 entre 4. ¿Sí? Divido 4 entre 4 a 1. Ahora, ese resultado que obtuve, 4 entre 4 a 1, ahora lo voy a dividir, perdón, lo voy a multiplicar entre el numerador por 3. Y 1 por 3, 3. ¿Qué quiere decir? Que el dividir 4 entre 4 y lo multiplico por el de arriba me va a dar a 3. Y luego, ¿cuál es el siguiente proceso? Coloco un nuevo denominador y sumo 2 más 3, 5. ¿Qué quiere decir? Que el resultado de la suma de estas dos fracciones heterogéneas es 5 cuartos. Tenemos que tener claro que en este caso el mínimo común múltiplo coincidió con este 4, pero no siempre va a ser así. Vamos a hacer este mismo proceso, pero ahora en rectas. ¿Qué quiere decir? Un medio menos 3 cuartos. Va a utilizar este mismo porque yo sé cuál es el mínimo común. Cuando es recta se trabaja de la misma manera. Un medio menos 3 cuartos. ¿Qué quiere decir? Que tengo que buscar el mínimo común múltiplo de 2 y 4. Ya yo sé que es 4, ¿verdad? 4. Y hago el mismo proceso. 4 entre 2, que fue lo que hice acá. 4 entre 2 a 2. Y ese resultado multiplico por el numerador, va a ser 1. 2 por 1, 2. ¿Qué quiere decir? Que aquí va a ser 2. Menos, allá, acá había puesto suma, ahora aquí es resta. 4 entre 4
4 entre 4 a 1. Y ese 1 lo multiplico por el numerador. 3. Me va a dar a 3. Pero en este caso no es suma, sino ahora es resta. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo una resta, uno es positivo y el otro negativo, automáticamente se resta. 3 menos 2, 1. En el denominador va a ir 4. Pero ¿qué signo va a llevar 1? El del mayor. En este caso el mayor es negativo. Va a ser menos un cuarto. Quiere decir que la resta de estas dos fracciones heterogéneas va a ser menos un cuarto. ¿Vieron las dos diferencias? Uno era suma y el otro era resta. Quiere decir que el resultado tiene que ser diferente. ¿Estamos claros? Entonces, lo que yo quiero que ustedes aclaren es que siempre fracción heterogénea tiene que buscar el mínimo común múltiplo. En este caso, el mínimo común múltiplo nos coincidió con uno de los denominadores que estábamos sumando o restando. Espero que hayan comprendido. Bueno, ahora nos vamos a centrar en resolver una parte de la página 68. ¿Sí? Una parte de la página 68. Voy a copiarlo aquí. Son dos problemas que hay aquí. El primer problema es, en este caso la suma o la resta que vamos a hacer, no vamos a hacer de la página 73, porque allí incluye resta y suma. Vamos a ver, el primer problema es menos 21 entre 3 más 3 entre 6. ¿Sí? Y el otro problema que yo tengo aquí es, ahorita lo copio. Vamos a ver este primero. En este caso, lo tengo en paréntesis, pero se trabaja de la misma manera. En este caso, lo primero que yo tengo que observar es la suma de las dos fracciones. Observar los denominadores. Estoy sumando ¿qué? Fracciones heterogéneas. ¿Qué quiere decir? Que cuando son fracciones heterogéneas, automáticamente yo tengo que buscar el mínimo común múltiplo. Porque las fracciones tienen denominador diferente. Lo busco. 3 y 6. El mínimo común múltiplo en este caso siempre tiene que ser el número menor. En este caso es 2. 3 entre 2 no se puede, solamente se baja. 6 entre 2 a 3. Nuevamente, no se puede entre 2 y entre 3. 3 entre 3 a 1 y 3 entre 3 a 1. ¿Qué quiere decir? Que el mínimo común múltiplo de 2 y 3, de 2 y 3 va a ser la multiplicación de esto, va a ser 6. Nuevamente, casualidad que el mínimo común múltiplo coincide con uno de los dos denominadores. No siempre va a ser así. Entonces hacemos el siguiente paso. Si yo quiero omitir los paréntesis, yo lo voy a omitir porque no me gusta trabajar con paréntesis, pero si allá le aparece, te lo puedes trabajar. ¿Sí? Porque es lo mismo. Hago lo mismo. 6 entre 3. Ya no voy a estar escribiendo eso porque ya sabemos. 6 entre 3 a 2. Nuevamente voy a escribir. 6 entre 3. El resultado me va a dar a 2. Y ese 2 lo voy a multiplicar por el numerador, que sería 21. Multiplico 21 por 2. 2 por 1, 2 y 2 por 2, 4. ¿Qué quiere decir? Que va a ser 42. Quiere decir que la división de este y el resultado multiplicarlo por 21 va a ser 42. Pero en este caso ese 42 yo le tengo que agregar negativo. ¿Por qué? Porque esta fracción de aquí es negativa. Menos 42. Más, nuevamente hago lo mismo. 6 entre 6. 6 entre 6 va a dar a 1. Y ese resultado lo voy a multiplicar por 3. Por el de arriba. Y 1 por 3, 3. Quiere decir que aquí va a ser 3. Ahora, cuando llegamos a este paso, tenemos que observar si es suma o resta.
o los signos que estamos sumando. Este es negativo y este es positivo. Cuando son signos diferentes se resta, ¿verdad? 42 menos 3. No se puede, te piden prestado, ¿verdad? 12 menos 3, 9 y aquí queda 3. Quiere decir que 42 menos 3 da 39. Y abajo 6. Observen aquí, ¿qué signo va a llevar esa fracción? ¿Cuál es mayor? El 42 quiere decir que aquí va a ser negativo. Siempre nos tenemos que preguntar. Ahora, cuando llegamos aquí tenemos que preguntarnos si se puede simplificar. Ese es un paso importante. Simplificar. ¿Sí? Tengo que buscar un número que me divide a ambos, tanto el 6 y el 39, que sea el mismo. En este caso se puede dividir entre 3. Entre 3. No se puede dividir entre 2, ¿por qué? Porque el 6 tiene mitad, o sea, entre 2 sí tiene, pero el 39 no va a tener mitad. Quiere decir que tiene que ser entre 3. Entre 3 y divido. 39 entre 3. Aquí lo hago. Aquí sería 1. Aquí, perdón, 0. Bajo el 9. Múltiplo de 3 sería 3. 3 por 3, 9. Aquí sería 7. Quiere decir que 39 entre 3 va a dar a 13. Y como ya sabemos de que 6 entre 3 va a dar a 2, porque 3 por 2 es 6. Observen, aquí va a ser 2. ¿Qué hicimos? Tanto el 39 y el 6 lo dividimos entre 3, porque por ese número que lo estamos simplificando. Entonces, al simplificar me va a quedar 13 entre 2. Aquí no puedo seguir simplificando. Si observan, no hay ningún número. Dice que el resultado de estas dos sumas, de esta suma, uno negativo y otro positivo fracciones, me va a dar este resultado. Espero que hayan comprendido. Vamos a ver el segundo ejemplo de esa misma página, página 73. El segundo ejemplo, borro aquí. Página 73, estamos. Tenemos que sumar un quinto menos, aquí hay un problemita, pero no es que está complicado. Menos 7 entre 6 más menos 3 entre 2. Vean lo que tenemos aquí. En este caso tenemos que sumar y restar 3 fracciones a la vez, ¿sí? En esa página aparece con paréntesis. El paréntesis me indica a mí que todo lo que está dentro tengo que multiplicarlo por el signo que está afuera. En este caso, un quinto no se precede por un signo, pues sabemos que aquí es positivo. ¿Qué quiere decir? Que aquí todo esto que está aquí me va a quedar en un quinto positivo. No va a cambiar. Pero observen aquí, este menos 7 sexto está precedido de uno negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que multiplicar estos signos. Multiplico. Multiplico. Menos por menos, más. Acuérdense de los signos. Más por más, más. Menos por más, menos. Más por menos, menos. Y menos por menos, más. Y eso fue lo que hice en el primero. Más por más, me va a quedar más, es lo que tenía arriba. Entonces este me va a dejar menos por menos, más. Y aquí que tengo, más por menos, me va a quedar menos. Entonces aquí va a ser 7 entre 6 y más por menos, menos. Va a ser 3 medio. Entonces, en este caso, yo estoy sumando y restando 3 fracciones a la vez. ¿Qué quiere decir? Que tengo que buscar, a vez de dos números, el mínimo son 3. Busco el mínimo con un múltiplo. ¿Sí? En este caso es 5, 6 y 2. Los busco. Siempre empiezo por el más pequeño, 2. 5 entre 2 no se puede, se baja.
6 entre 2, 3. 2 entre 2, 1. Nuevamente, en este caso no se puede por 2. Elevo un poquito, sería 3. 5 entre 3 no se puede, se baja. 3 entre 3, 1. Y 1 entre 3, no, se baja solamente. Ya. No se puede más entre 3. Entre 4, lógico que no, porque ya es 2 el múltiplo. En este caso sería entre 5. 5 entre 5 a 1. Entonces, el mínimo con múltiplo de 5 seguido va a ser 2 por 3, 6. Y 6 por 5, 30. Aquí era donde yo quería llegar. En este caso, el mínimo común múltiplo, observen que no es ninguno de los tres. En el ejemplo anterior coincidió que era uno de los que habíamos buscado, pero en este caso no. Y está bien porque así salimos y sabemos que no siempre va a ser uno de los tres. Ahora, el siguiente proceso es sencillo, ya ustedes saben. Voy a tomar ese mínimo común múltiplo y lo voy a ir resolviendo según a cada fracción que yo tengo. 30 entre 5. 30 entre 5. 30 entre 5, ¿cuánto va a dar? A 6. 30 entre 5, 6. Y ese 6 lo voy a multiplicar por el numerador de esa fracción, por 1. Quiere decir que va a dar 6. ¿Qué quiere decir? Que este es el primer valor y él es positivo. Nuevamente, con la segunda fracción, 30 entre 6. ¿Sí? 30 entre 6. 30 entre 6, ¿cuánto es? A 5. 30 entre 6 a 5. Y el resultado lo multiplico por el numerador, por 7. 5 por 7, 35. Quiere decir que aquí va a ser más 35. Él es más porque la segunda fracción es positiva. Ahora menos, ¿sí? 30 entre 2. 30 entre 2. ¿Y 30 entre 2? A 15. Por 30 entre 2 a 15. Por el numerador que es 3. 15 por 3, 45. ¿Qué quiere decir? Que va a ser menos 45. Y de aquí, si nosotros queremos, primero voy a hacerlo hacia abajo. Si nosotros primero queremos, sumamos los dos positivos. Y es que tenemos que hacerlo así. 6 más 35, ¿cuántos serían? 41. Y lo demás lo escribo igual. Menos 45. Entre 30. ¿Qué es lo que hice aquí? Sumé primero los dos positivos. Ahora, ¿qué tengo aquí? Uno positivo con uno negativo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que restar. 41. Pero coloco el mayor arriba, ¿verdad? 45. 45 menos 41. 5 menos 1. 4. Y 4 menos 4. 0. ¿Qué quiere decir? Que aquí me va a quedar 45 menos 41 va a dar a 4. Y abajo coloco 30. ¿Y qué signo va a ir esta fracción? ¿Cuál era mayor? El 45. ¿Qué quiere decir? Que aquí va a ir negativo. Y aquí todavía no terminamos. Acuérdense que tenemos que simplificar. Siempre cuando ya terminamos de sumar todo, con respecto en el numerador, hay que simplificar. En este caso, se puede simplificar entre 2. 4 entre 2 a 2. 3, 30 entre 2, ¿cuánto va a dar? A 15. Ahora, aquí no puedo simplificando porque no hay ningún número que me simplifique ambos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso, la suma de toda esta fracción va a ser esta que tengo aquí. Entonces, tenemos que tener claro que cuando son fracciones heterogéneas, tenemos que buscar el mínimo común múltiplo, ¿sí? Y cuando son fracciones homogéneas, no hay que buscar el mínimo común múltiplo. Se coloca el mismo denominador que tienen ambos y se hace el proceso en la parte de arriba. Y cuando son más de dos fracciones que tenemos que sumar o restar, también se puede buscar el mínimo común múltiplo. Espero que hayan comprendido.